Salmo 10. Al director de David. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte? ¿Por qué los malvados tensan el arco, ajustan las saetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos? Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia. Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Este Salmo 10 es un salmo precioso, ¿no? De una confianza en mitad de la persecución, ¿no? Frente a la tentación de huir o la tentación de desesperar, pues el Señor nos pone este salmo, ¿no? Y como bien sabéis, a partir de aquí se dividen los salmos cuando veis la numeración hebrea, la numeración litúrgica. Hay un podcast que dejé sobre la numeración en los salmos. Pues justo el número 9 es cuando se divide en 10 o en 2 o en 1, ¿no? Nosotros vamos a tomar como que el 9 es entero, 1, y este es el número 10, y que es el que corresponde también a cuando lo vemos en la liturgia, ¿no? Lo primero que hay que decir de este salmo es que empieza diciendo al director de David, o sea que aquí vemos como que pone en boca de David este salmo en el que está perseguido, ¿no? En la que está con sufrimientos, ¿no? Pero fíjate, al principio pone al director. Bueno, al director es una traducción, pero la traducción fundamental sería al fin, como diríamos, como el salmo ya hecho y que se le lleva para el director, ¿no? El fin ya es como uno que está haciendo el salmo, la está recomponiendo, la está ayudando hasta que al final llega al salmo que él piensa que tiene que entregar al director, ¿no? Por eso en hebreo tendría que ser como el salmo definitivo, ¿no? El fin, ¿no? Y bueno, aquí el mismo San Agustín le encuentra esto como a todas las cosas, ¿no? Le encuentra como ese fin definitivo, como que todo esto se cumple en Jesucristo, ¿no? Que es el fin de todo, ¿no? Y bueno, este salmo, como yo he dicho, es un mensaje, ¿no? Para mantener la fe en mitad de la persecución, ¿no? Empieza el salmo con el primer verso que dice al Señor me acojo, ¿por qué me decís escapa como un pájaro al monte, ¿no? Bueno, pues aquí empieza lo primero con una pregunta, ¿no? ¿Por qué me decís, no? Escapa como un pájaro al monte, porque efectivamente estos decís, eso, ¿quién te lo está diciendo? Pues pueden decirlo enemigos exteriores que dicen, mira, eso no tiene sentido, o eso que estás haciendo mejor que huyas, que salgas corriendo, porque eso no es para ti, ¿no? O también puede haber enemigos interiores que te están diciendo, vete, huye, sal corriendo, ¿no? San Jerónimo habla aquí, Orígenes habla de que este monte, como un pájaro al monte, que es como al mundo, ¿no? Vete al mundo, es como que expresa cobardía, ¿no? Vete al mundo, vete fuera. ¿Por qué? Porque al fondo nadie te está defendiendo, estás solo ante una realidad, por ejemplo, que has sufrido, ¿no? Entonces, aquí un poco está entre la duda entre la huida, ¿no? Huir, salir corriendo, o esperar en la protección de Dios, ¿no? Y esto lo tiene claro casi desde el principio, ¿no? Porque dice, al Señor me acojo, o sea, en el Señor me refugio, ¿no? O sea que efectivamente hay yo me refugio en el Señor. Entonces, si yo estoy refugiado en el Señor, si yo estoy unido al Señor, si yo al Señor estoy yo agarrado, ¿por qué me decís que yo salga corriendo, no? Decís, dice también San Agustín, dice que
que ese decís te lo dicen los débiles, te lo dicen también los demonios interiores, ¿no? Que te llevan a la desesperación, ¿no? A la desesperación. Y San Agustín invita a no huir, a no salir corriendo, en mitad de la angustia, en mitad de la persecución, a no salir corriendo. San Juan Crisóstomo incluso habla también del refugio, que uno hace dos cosas, o se refugia en el Señor o tiene una estrategia humana, ¿no? Digamos que depende de los demás y que busca como una solución a tus problemas, pero la buscas no desde el punto de vista de la fe bajo la protección de Dios, sino que la buscas solo desde esa estrategia personal y humana que casi te dicen, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Como este primer salmo es como el centro de todo, ¿no? Por un lado es yo me refugio en Dios, pero por otro lado me están diciendo que huya, ¿no? Bien, pues los siguientes 4 versículos que dicen: ¿por qué los malvados tensan el arco, ajustan la saeta a las cuerdas para disparar en la sombra contra los buenos? Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Bueno, pues es interesante esta segunda parte del Salmo, ¿no? Porque esta segunda parte del Salmo nos habla de efectivamente cuando uno está en una protección más agobiante, cuando está uno agobiado, pues cuando los malvados tensan el arco, o sea, porque no solo es que hay un sufrimiento y ese sufrimiento es provocado por la naturaleza o es provocado... No, es que son los mismos malvados los que están tensando el arco, los que ajustan la saeta a la cuerda, o sea, una saeta que es una flecha, ¿no? Pues es cuando en el momento que parece que está uno hundiéndose y tal, pues resulta el tensar el arco, el poner la flecha, ¿no? Y dice para disparar en la sombra contra los buenos, ¿no? Contra los justos. Pues muy interesante esto también, ¿no? Porque ese arco, esa cuerda, ¿no? Están preparados para atacar, ¿no? Entonces se pregunta él, ¿no? ¿Por qué cuando uno está mal, cuando uno está herido, cuando realmente hay una situación de conflicto, los malvados encima están preparados para atacar, ¿no? Expresa aquí un poco San Gregorio de Niza, dice que es como el diablo, ¿no? Que en la sombra dispara contra los justos, ¿no? Claro, cuando eso sucede, encima que hay gente que va disparándote flechas o incluso estos enemigos interiores que hemos dicho nosotros, de que nosotros mismos en nuestro interior nos vamos disparando cosas, ¿no? Pues dice, cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo, ¿no? Frente al impulso del diablo, ¿no? Que manda flechas, ¿no? Esas flechas pueden ser 1.000 millones de cosas, ¿no? Pueden ser una situación que hay, una enfermedad que ha aparecido, una circunstancia que aparece con alguien, algo que te duele, ¿no? Pues todas esas flechas, todas esas cosas, ¿no? Dice, ¿qué podrá hacer el justo? ¿Qué hace frente a eso, no? Porque cuando dice el Salmo, cuando fallan los cimientos, o sea, San Agustín habla de la fe, esperanza, caridad y la verdad. Cuando falla todo eso, cuando aparece un caos, cuando aparece la impotencia dentro de ti, ¿qué puede hacer el justo? Entonces, frente a este primer versículo que hemos comentado en relación a que uno está apoyado en el Señor, aunque te digan que huyas, ¿no? O estos 2 versos que hemos hablado sobre cómo los enemigos luchan contra ti, pues frente a eso están los siguientes versículos, los siguientes versos que son 3, ¿no? O sea, frente a eso, frente a esa angustia interior o exterior, dice, pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina inocente y culpable, y al que ama la violencia Él lo odia.
hará llover sobre los malvados ascuas de azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Fijaos, pues frente a eso, que parece que nos están contra nosotros luchando y que nos están como flecheando, ¿no? Mandando flechas, pues frente a eso hay una cosa que tiene clara el salmista, y es que el Señor está en su templo santo, ¿no? O sea, este es el corazón del Salmo, porque está diciendo que el corazón de aquí, ¿no? La respuesta frente a todo esto que parece que Dios no actúa, ¿no? Que Dios no está actuando, pues está la omnipotencia de Dios, que Dios está presente, ¿no? Cuando dice que está en su templo, quiere decir que está en el cielo, y además dice, sus ojos observan, sus pupilas examinan a los hombres, o sea, está queriendo decir no solo que los ojos están viendo, sino que la pupila está mirando lo que está pasando, está presente en medio de nosotros, ¿no? Por eso dice San Juan Crisóstomo en este salmo, el Señor no solo ve, sino que controla las cosas, lo está controlando, aunque parezca que no. Hay un juicio activo de parte del Señor, o sea, está tomando como nota de lo que está sucediendo, ¿no? Aquí dice también San Agustín, como es tan cristológico siempre, dice, ese templo santo es el cuerpo de Cristo, por eso el Señor lo está mirando desde Cristo está viendo lo que sucede, está observando, está examinando, ¿no? Está examinando, dice San Agustín, que es como que está teniendo paciencia, también incluso con los malvados, espera un cambio y espera el momento oportuno para actuar. Entonces es muy interesante porque este salmista dice, efectivamente, a mí me están fastidiando, es verdad que no entiendo nada, pero yo sé que el Señor está mirando con su pupila todo lo que sucede y está esperando el tiempo oportuno para eso, ¿no? Aquí hay una cosa que dice, al que ama la violencia, él lo odia. Ya hemos dicho en otros salmos que el Señor no odia a nadie, lo que está queriendo decir es que odia ese mal que hay dentro del corazón del hombre. O sea, porque dice, el que ama la violencia, o sea, es que hay tanta violencia en el mundo, tanto sufrimiento en el mundo, que el Señor no puede soportar ver el sufrimiento que tienen las personas por medio de la violencia de los malvados, ¿no? Y por eso dice, hará llover sobre los malvados ascua y azufre. Es interesante esto porque efectivamente se confía en un juicio. Existe el juicio de Dios, ¿no? Y dice, les tocará un viento huracanado, ¿no? Orígenes y Gregorio Magno hablan de ese fuego, el viento huracanado es ese fuego de justicia de Dios que hay, ¿no? Que en el cual el futuro está asegurado. O sea, nosotros podremos tener dudas, podremos tener sufrimientos, podremos entender cosas que podremos tener cosas que no entendemos porque decimos, bueno, ¿y esto por qué? ¿Dónde está Dios en este mismo momento, no? Pero, sin embargo, sabemos que hay un final asegurado, o sea, que el Señor tiene un final, hay un juicio, el Señor toma nota de lo que está sucediendo, ¿no? Esto en este sentido, ¿no? De hablar de cómo hay una justicia divina sobre lo humano, ¿no? Y por último está el último versículo, que es muy interesante también, ¿no? Porque dice, porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Mirad, aquí hay una cosa que sí quería yo meterme en el tema de los buenos. 2 veces ha aparecido el tema de los buenos. Propiamente nosotros definimos los buenos, pero realmente lo que quiere decir es los justos, ¿no? Los que se ajustan a la verdad, a la voluntad de Dios, al bien. Porque bueno nada más que es Dios. Pero es verdad que aquí se está refiriendo a esas personas que quieren ser justas y que quieren llevar su vida en esa justicia, ¿no? Pues dice, de la misma manera, a lo mejor ahora mismo parece que Dios no se entera de lo que está pasando con los injustos, ¿no? Con los malvados, pero Dios odia sus acciones, no le gusta lo que está viendo en ellos. Pero sin embargo, dice, pero ama a los justos. De la misma manera que a los malvados, a los injustos, no les gusta,
a los justos sí. Esto, claro, tú piensas que está rezándolo el salmista, está rezándolo tú y yo, que queremos ser justos y que estamos viendo una injusticia muy gorda en la vida, ¿no? Y entonces, en medio de esa injusticia, dice, bueno, yo sé una cosa, que el Señor me ama por querer la justicia, aunque haya injusto alrededor, aunque haya problemas alrededor, ¿no? Dice, porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Muy interesante eso también, ¿no? Como San Juan Crisóstomo hace caer en la cuenta de que el Señor es justo y ama la justicia. O sea, tiene una preferencia, un cariño por la justicia, por tanto, va a llegar la justicia de Dios. Todo esto se lo está diciendo el salmista también, se lo está diciendo a sus enemigos. ¿Por qué me decís, a sus amigos, perdón? ¿Por qué me decís que huya? ¿Por qué me decís que hay un enemigo muy fuerte? ¿Por qué me decís que Dios no está conmigo o que es mejor que salga pitando si yo sé que Dios está conmigo y que me auxilia, ¿no? Pues yo sé también que el Señor ama la justicia, ama al justo, ¿no? Y termina el Salmo diciendo, porque los justos o los buenos verán su rostro. O sea, es verdad que yo ahora mismo no veo nada. Es verdad que me estoy hundiendo incluso, que veo, más que nada veo la injusticia. Veo la injusticia de la gente, de la gente sobre mí o sobre el mundo, ¿no? Y sin embargo, yo sé que al final hay una promesa, ¿no? Es una promesa. Yo voy a ver la gloria del Señor, voy a ver el rostro de Dios, tendrán un consuelo. O sea, aquel que está siendo destrozado por esos enemigos externos o internos, aquel que está siendo saeteado por el demonio, ¿no? Pues resulta que ese verá el rostro de Dios. Y fijaos qué cosa, ¿no? Porque eso lo podemos relacionar con aquello de Moisés que dice, y en la Biblia que dice que el que verá el rostro de Dios morirá, ¿no? Pues no, ¿cómo efectivamente el justo podrá ver esa gloria de Dios, ese rostro de Dios, esa misericordia, porque el rostro de Dios es la misericordia, podrá ver esa misericordia del Señor, pero todavía más, ¿no? Porque ver el rostro de Dios, también dice en el Evangelio, los limpios verán a Dios. O sea, el ver a Dios lo verán los limpios de corazón. O sea, que aquel que es limpio, aquel que está en gloria de Dios, aquel que tiene el corazón pues recto, pues resulta que ese verá al Señor. Pero también el ver el rostro de Dios significa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento comunión con Dios. O sea, que entrará en comunión con Dios. O sea, habrá una justicia restauradora de todo esto. Todo lo que se ha pasado, todo se asumirá, se recapitulará, dirá San Ireneo, se recapitulará todo en el juicio de Dios que restaurará todo. Pero es que además San Agustín añade algo más. No solo habrá una restauración de todo, no solo habrá una justicia de todo, sino que San Agustín dirá que se verá la cercanía de Dios, que se lo podemos decir como la comunión, lo que hemos dicho antes, la comunión de Dios, pero es que añade también y un conocimiento de Dios. O sea, interesante esto porque a lo mejor ahora mismo no entendemos nada de lo que nos está pasando, de por qué nos está pasando, de la situación que nos pasa, pero es que llegará un momento en el juicio de Dios, al final, cuando veamos el rostro de Dios, que entenderemos, tendremos conocimiento del por qué el Señor ha tenido momentos en los que parece que ha desaparecido, ¿no? Como en la cruz del Señor, ¿no? Que parece que ha desaparecido. Sin embargo, luego conoceremos bien, entenderemos bien por qué pasó aquello, qué situación teníamos y en qué aquello aprendimos y crecimos a vivir, ¿no? Por eso es muy interesante pues todo esto, ¿no? Como tendremos un conocimiento. Por eso a veces hemos de esperar a que Dios nos explique las cosas, nos explique las situaciones que tenemos, las angustias que tenemos y por lo que hemos pasado. Que a veces dice uno, ¿y por qué he tenido que pasar esto, no? Pues lo entenderemos allí. Termino este salmo de una manera cristológica, como en muchos salmos, ¿no? Este es un salmo
que es un antídoto ante la desesperación, ante esperar en el Señor, refugiarse en el Señor, como dice aquí, al Señor me acojo, acogerse a Él, cuando no entendemos, cuando vivimos eso. Bueno, que refleja también la soberanía de Dios, ese templo donde está el Señor, representa también la providencia de Dios, como Dios tiene providencia y todo está metido dentro de la providencia de Dios, pero decía yo que terminaríamos de una manera crística, ¿no? De Cristo. Entonces es Cristo en medio de esa cruz, que en medio de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O como traduciría que él, no, ¿para qué me has abandonado? ¿Cuál es el sentido de esto? Él en la cruz le decía, médico, sálvate a ti mismo. Tú que has hecho milagros, que has resucitado muertos y a ti no sabes, ¿no? Pues le están diciendo, escapa como un pájaro al monte, sal corriendo, huye, no afrontes la cruz. Sin embargo, Cristo ha afrontado la cruz, ¿no? Pues porque tensan el arco, ajustan sus saetas para disparar en la sombra contra mí, ¿no? Diría el Señor. Pues en ese huerto de los olivos, cuando han ido a por Él, cuando lo han metido en la cárcel, cuando ha estado en esa pasión suya, ¿no? Pues como los enemigos han ido a por Él, mandándole flechas, pero Él no ha huido, ha cogido su cruz, ha afrontado la realidad de lo que tiene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dice, cuando fallan los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Pues entrar en esa voluntad de Dios, en ese dejarse hacer, y que le están escupiendo, hasta lo han llegado a matar, y sin embargo él entra en ese sufrimiento. Pero él tiene detrás una cosa, ¿no? Que el Señor, que su Padre está en el templo santo, que tiene su trono en el cielo, y que la pupila, que qué bonito esto, ¿eh? Yo quiero que te quedes con esto del Salmo. La pupila del Padre está mirando eso, ¿no? La pupila examina a los hombres. O sea, no es que Dios esté mirando las cosas, no es que lo sepa, es que su pupila, o sea, como el centro de su ojo, el corazón de su ojo, está observando lo que te está pasando a ti. Y eso le pasa al Señor, que sabe que su Padre lo está mirando, que examina a inocentes y culpables. Sabe dónde está, porque Él murió como un culpable, cuando parecía que los inocentes eran inocentes y el culpable cuando es al contrario, ¿no? Y cómo Él ama, dice, y ama al justo, ¿no? Y ama la justicia, ¿no? O sea que es verdad que ahora mismo deja a su hijo ahí como a merced de la muerte, a merced de la injusticia, pero llegará un momento que lo resucitará y lo sentará en el trono, ¿no? Como juez de vivos y muertos, ¿no? Por eso acaba diciendo, los justos verán su rostro. O sea, nosotros, lo mismo que nosotros veremos el rostro de Cristo y vemos el rostro de Cristo en muchas cosas, en la naturaleza, en la vida, pues cómo el Jesucristo verá el rostro de su Padre, ¿no? Y cómo en medio de esa muerte en el sepulcro ha visto la gloria de Dios. Pues nada, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.